Génesis capítulo 40, versículo 12 al 15. Voy a leer. Y le dijo José: esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Versículo 21 al 23. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en manos del faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hasta el versículo 23 he leído. 3 semanas estuve de viaje, estando a la misión central, Corea del Sur. Originalmente en mi estancia era de 2 semanas, pero por una situación fuera de mi voluntad tuve que alargar unos días más. Y 3 semanas completo estuve en Corea. Durante 3 semanas nunca hablé español. Yo pensé que esta mañana me va a salir español o no, pero está saliendo. Bueno, en este capítulo Génesis 40, es una historia, un acontecimiento real, pero tiene también una enseñanza alegórica, porque en el Antiguo Testamento todos los acontecimientos son sombra de los bienes venideros, sombra de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí nosotros podemos ver, José, quien era inocente, estaba encarcelado. Y José, quien tenía sueño de ser gobernador del mundo, él no ha participado de la maldad de sus hermanos. José es uno de los 12 hijos de Jacob, y en los últimos años de su vida Dios cambia su nombre por Israel. Pues aquí podemos ver los 12 hijos de Jacob, y José nunca se juntó con sus hermanos, porque Jacob tuvo 2 esposas, 2 concubinas, son de 4 mujeres, son hermanastros. Entre ellos podemos ver rivalidad, alguna contienda. ¿Qué pasa? Los hijos de Jacob tenían costumbre de engañar al padre, engaño laboral, pero José no se juntó con sus hermanos, ya que él no se juntaba con sus hermanos, los hermanos lo odiaban y Jacob lo amaba más. La rectitud de José para sus hermanos era una causa de molestia e incomodidad. Un día José en una noche sueña, en sueño él ve una visión, o sea, recibe una visión de parte de Dios que él iba a ser gobernador del mundo. Entonces él, como Dios le había revelado, sin algún otro pensamiento, él empezó a contar a sus hermanos: yo soñé, en sueño vi que las 11 estrellas, la luna y el sol hacia mi persona hacían reverencia. Entonces esto causó
gran molestia de parte de sus hermanos. ¿De qué estás hablando? Eres un sobrado. ¿Tú vas el Señor nuestro? Y otro día José soñó la segunda vez. Él vio en el sueño con sus hermanos, estuvo en un campo, cada quien levantaba su manojo. Los manojos de sus hermanos, rompiendo repentino, todos cayeron, menos al manojo de José, supuestamente la posición de hacer reverencia. Entonces los hermanos de José se molestaron, eres muy altanero y sobrado. Pero José no les contó su propio sueño, sino la visión que Jehová le había mostrado. Más adelante, por dos razones, por la rectitud de José, que nunca se juntó con sus hermanos, por haberle contado a ellos el sueño que Dios le había mostrado. Los hermanos de José lo odiaron en gran manera. Ellos un día dijeron a sus padres, a Jacob, nosotros iríamos a Siquem. Entonces Jacob envía a su hijo José, aún era menor. Sus hermanos me dijeron que hoy iban a trabajar en Siquem, que vaya a ver lo que están haciendo. José se va hacia Siquem. Al llegar a Siquem, no se encuentran sus hermanos, porque ellos tenían costumbre de engañar a sus padres. Entonces él ahí estaba preguntando a las personas, y aparece una persona desconocida, anónima. Yo los vi. Tus hermanos son 10 hermanos hebreos. Sí, ellos estuvieron aquí y dijeron que se dirigen hacia Dotán. Entonces José otra vez se va detrás de sus hermanos a Dotán. Cuando José estaba por llegar a Dotán, los hermanos de José desde la distancia lo vieron. Luego empezaron a decir, ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. Y que dicen, el que va a ser nuestro Señor. Entonces entre ellos comenzaron a murmurar, vamos a matarlos. Y entre ellos había así diferentes ideas y uno de ellos dijo, pero es nuestro hermano, nuestra propia sangre y carne, ¿cómo nosotros podemos matarlos? ¿Y qué hacemos? De toda manera la furia era demasiado grande. Cuando José llegó a ellos lo golpearon y despojaron sus vestidos, lo golpearon, lo hirieron. Justamente allí había un pozo. El pozo en el desierto es muy diferente que el pozo del agua nuestros. En el desierto es difícil encontrar el agua, entonces el pozo es muy, muy hondo. Pero un pozo que ya se secó, entonces ellos lo empujaron. Seguramente, o sea, al momento de caerse al piso del pozo, se hirió en gran manera. José estaba en el fondo del pozo. Los hermanos desde arriba hablaban, ¿qué hacemos? Ya no tenemos más otra opción. José, si así se regresara a nuestro padre, va a contar todo lo que nosotros le hicimos. Entonces, la única opción es matarlos. Al oído de José se oía solo maligna acechanza. ¿Y qué pasó? Justamente en aquel momento los comercialistas de los hijos de Ismael estaban pasando cerca de ellos. Pero los hermanos José, viendo a los comercialistas, dijeron, en aquel tiempo, si una vez se vende por esclavo, todo el resto de su vida no puede regresar a casa. Entonces, en vez de matar a nuestra propia sangre y carne, vamos a venderlos. Sería mejor que nosotros mismos lo matemos. Una buena idea. Entonces ellos lo vendieron. Más adelante, según recuerdo de José y también recuerdo de los hermanos de José,
José lloró mucho, suplicó a ellos que no lo vendiera, pero ellos lo ignoraron, lo vendieron y golpeándolos. Así José fue llevado a Egipto y más adelante, luego de haber llegado a Egipto, en un mercado seguramente donde hay venta de esclavos, él fue vendido a casa de Potifar, el jefe de, el jefe de guardias de Faraón. Entonces, una persona bastante poderosa, él fue vendida en su casa. Pero la Biblia que dice, muy pronto José halló gracia. Seguramente José, a pesar de mucha dificultad, empezó a buscar a Dios, Dios de su abuelo Abraham, bisabuelo Abraham, Isaac y Jacob. Sobre todo lo que José hacía, de su mano salía bien prosperado. Entonces su amo Potifar vio que es un joven, sobre él había un espíritu de mucha sabiduría. Entonces lo levanta por mayordomo de su casa. Seguramente José empezó a aprender hebreo, ya manejaba el idioma hebreo. ¿Y qué pasa? La esposa de Potifar era una mujer muy mala, una mujer que tenía por costumbre de abusar a los esclavos sexualmente, porque eso en aquella época era común. Entonces su esposo, por su cargo, una vez cuando Faraón lo llama, días y noches no se regresaba a casa, se iba de largos días de viaje, siendo la señora, o sea, de Potifar, en la casa ella se inclinó en ese pecado. ¿Y qué pasó? Un día la esposa de Potifar se fijó a José. Según la Biblia, José era joven, además de buen aspecto. Entonces quería aprovecharlos como solía hacerlo con los demás esclavos. Pero José era muy piadoso, supo que su señora era así, o sea, la señora de su amo era así, trataba de no quedarse solo con ella. Pero un día hubo una necesidad, necesariamente tuvo que ir a casa de la esposa de Potifar. En aquel tiempo, un señor de, un señor de poder y alto rango, en su terreno hay muchas casas, casas para sí, casa para su esposa, casa para su concubina. No es como casa moderna de hoy en día, una sola casa, hay muchas habitaciones, sino diferentes casas. Entonces él tenía necesidad de irse a casa de la señora de su amo Potifar, sabiendo la tendencia que ella llevaba. Y cuidadosamente quería salirse, pero la esposa de Potifar, cuando lo vio, quería aprovechar. Ordena a todos los sirvientes que se fueran en casa. Entonces agarró el vestido de José, empezó a invitar, vamos a dormir juntos. Hay José que dice, Dios vive y mi alma vive. ¿Cómo yo puedo cometer esta gran maldad delante de Dios? Ahí podemos ver, José temía a Dios. Su rectitud no era de su carácter. Su rectitud provenía de temer a Dios. Él era muy temeroso de Dios. Nadie nos ve, pero hay quien nos ve, es Dios. ¿Cómo yo puedo cometer esta gran maldad delante de Dios? Y lo rechazó y se fue. Y la esposa de Potifar se sintió menospreciada de parte de un esclavo, siendo nada más que un esclavo
me menosprecia. Se enojó mucho. Entonces ella con el engaño empezó a levantar su voz. Auxilio, ayúdeme. Vinieron muchas gente de su casa. Tal esclavo hebreo me quería deshonrar. Cuando yo grité y viendo la situación, se fue de mí. Seguramente José en aquel día fue maltratado, golpeado. Cuando llegó Potifar, se enfureció en gran manera, lo mandó a la cárcel. En esta historia nosotros podemos ver la sombra del Señor Jesucristo. Pues hasta ahora judíos religiosos de hoy en día, en el Antiguo Testamento, hablan de dos sombras del Mesías. Un Mesías como José, que el Mesías del padecimiento, que el Mesías del sufrimiento, más adelante llega a ser gobernador del mundo. Y también otro Mesías, es Mesías como David, gran rey, rey de los reyes, que levanta la nación Israel sobre todas las naciones. Entonces el pueblo judío, o sea, los judíos religiosos, hablan dos imágenes del Mesías. Sin alguna duda, la vida de José es una de principal sombra de Jesucristo. Por eso, cuando Jesús vino, Jesús fue muy odiado, porque Jesús nunca participó en la hipocresía, en la maldad de gente religiosa de su época. Su rectitud fue la causa del menosprecio, del padecimiento. En el segundo lugar, podemos ver la otra sombra de Jesús. Lleva la culpa de otra persona sobre sí. Seguramente Potifar, al momento de indagar, interrogar, quería saber la verdad, pero José nunca se defendió, echando la culpa a la señora de Potifar. Yo soy inocente, no fui yo. Entonces, ¿cómo fue que su esposa, perdón, con todo mi respeto, su esposa tiene esa costumbre, me quería abusar? De esa manera nunca él quiso defenderse, sino se enmudeció. Supuestamente la culpa de la esposa de Potifar, él cargó sobre sí. Así fue mandado a la cárcel de Faraón. Faraón es un título de los reyes egipcios. Entonces la cárcel del Faraón, donde realmente de alta seguridad y los peores criminales del país donde se encarcelan. Y la mayoría de los presos que están en esa cárcel se esperan la muerte. Entonces podemos ver en una cárcel José inocente por su rectitud del corazón y por llevar la culpa ajena sobre sí, estaba encarcelado. Aquella cárcel es sombra del mundo nuestro. El Hijo de Dios por su rectitud. Y fue padecido, perseguidos, maltratados, mientras tantos que están entre los seres humanos. En realidad, él lleva la culpa de los seres humanos. Pues en la cárcel, José, inocente. ¿Qué pasa? Un día en la cárcel donde estaba José, llegan dos funcionarios públicos de alto rango del faraón. Uno era el jefe de panaderos, el otro era el jefe de coperos. Pues aquí Génesis capítulo 40, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Tal vez, luego de haber recibido la mesa, que el faraón quedó intoxicado. Entonces, ¿qué pasa? Rápidamente ordenaron, que
agarraran al jefe, dos jefes, jefe de los panaderos y el jefe de los coperos, porque el rey quedó intoxicado. Uno de los dos quería envenenarlos. Entonces los dos fueron encarcelados. En aquella época, nosotros nunca hemos experimentado una monarquía, un reino donde hay un rey, un emperador. Allí hablar del tema del derecho humano, eso no existe en el diccionario de ellos. El gobernador es el rey de ellos. Cuando quiera, como quiera, alguien quiere matar, lo hace. ¿Qué pasa? Dos jefes, el jefe de panaderos, el jefe de coperos, en la cárcel del faraón. En la vida de ellos llegó un tiempo muy oscuro, muy difícil. La Biblia no nos detalla, solo simplemente dice que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Entonces la historia así inicia en este trasfondo. Dos oficiales del alto rango del faraón delinquieron contra faraón. O sea, dos pecadores y fueron metidos en la cárcel donde estaba José, el inocente. Entonces la Biblia simbólicamente nos describe en el mundo donde los presos están encarcelados, el inocente está metido. Es Jesucristo. Es Cristo, un inocente, siendo inocente en la cárcel de los peores criminales. Ahí llegan dos criminales. Luego la historia nos describe la diferencia que existe entre dos pecadores psicológicamente y espiritualmente. Ellos están esperando el día de las sentencias. Desde la antigüedad hay unas costumbres. El rey de una nación, cuando se acerca un feriado importante, un día festivo muy importante, libera a algunos presos y también ejecuta a algunos presos antes del día festivo. Seguramente ya estaba muy cerca de ellos. Más adelante podemos ver el cumpleaños del faraón. Antes de que le llegara el día de su cumpleaños, tiene costumbre de soltar a algún preso y matar a algunos presos que están en espera. Entonces los dos y presos estaban angustiados. Ya saben muy bien, en unos días ellos morirían. En esa situación, los dos oficiales en una noche sueñan. Cuando la gente está en una situación muy, muy dificultosa y peligrosa, hasta cada sueño no es común. Comúnmente no podemos interpretar, porque cuando realmente siente el peligro, siente su día de muerte, hasta cualquier sueño llega a ser señal. Los dos soñaron. Al día siguiente, cuando José los vio, su semblante estaba muy decaído. Y preguntó, ¿qué les pasó? No quería contar. ¿Y qué les pasó? Con ese rostro, con una cara muy larga, preocupante. Entonces el jefe de él, coperos, bueno, te voy a contar. Ayer en la noche yo soñé
En el sueño vi una vid. Vi la vid, una vid. En mi mano había la copa del faraón. La copa que Faraón en su mano había entregado para su oficio. Copa vacía. No sabía qué hacer. Necesitaba agradar a su señor Faraón, pero mi copa estaba vacía. No tenía con qué acercarse, con qué agradar a su señor. Estuve muy angustiado y vi una vid creció repentinamente. Y luego la vid dio 3 sarmientos, como con una cámara de alta velocidad, ¿no? Entonces, bobinar muy rápido, la vid dio 3 sarmientos. Y 3 sarmientos de uva. Me alegré. Yo los arranqué y luego exprimiéndolos hice jugo, ofrecí al faraón. José lo escuchó. José es un hombre muy sabio porque el Espíritu de Dios estaba con él. 3 sarmientos. ¿Por qué número 3? A ver, luego de 3 días es el cumpleaños del faraón. 3 días, 3 sarmientos son 3 días. En 3 días él será recuperado, restaurado. Entonces, José en el sueño de él pudo sentir el estado psicológico del jefe de los coperos. Porque en su sueño, en su mano tenía la copa del faraón, pero no sabía qué hacer. Entonces, psicológicamente, la psicología nos ayuda para leer el corazón oculto de algunas personas. Pues a veces los forenses, tan forenses, y piden, ¿no? Entonces, científicamente, a ver, escribe algunas letras y firma, al ver a su firma, sus letras, lee su carácter. Gente del carácter bien marcada, hasta su letra también es así. Entonces, ¿qué pasa? José, el Espíritu de Dios estaba con él. 3 sarmientos, ¿por qué 3? Rápido se acordó. Luego de 3 días es cumpleaños del faraón. 3 sarmientos son 3 días. Pero en su sueño se notaba, tenía la copa del faraón en su mano. Estaba muy angustiado porque no tenía ningún mérito suyo. No sabía qué hacer. Solo estaba esperando gracia, alguna gracia. Y delante de él, la vid dio 3 sarmientos. Y cada sarmiento la uva. Y se alegró por la obra que fuera de la suya. Es la obra de Dios. Se alegró y arrancó uvas, exprimió, hizo jugo, llenó con la obra de Dios en la copa del faraón, ofreció al faraón. Muy buen sueño. Esto será la interpretación. 3 sarmientos son 3 días. En 3 días, faraón levantará tu cabeza, te restaurará en tu puesto anterior. Luego José le pide un favor. Vamos a ver, versículo 12 al 15. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Ya José le pide solo un favor. Acuérdate de mí. Que use conmigo misericordia. Acuérdate de mí.
cuando tú seas recuperados. Entonces el jefe de los panaderos vio que la interpretación del sueño del jefe de los coperos fue tan bueno, él también se animó. Yo también voy a contar mi sueño. Yo anoche soñé, en mi sueño vi 3 canastillos, 3 canastas sobre mi cabeza. En 2 sueños hay un punto común, es número 3. 3 canastas sobre mi cabeza. En 3 canastas, pan es blanco, el pan estilo egipcios. Pero sobre la tercera canasta, manjares. Y las aves del cielo se bajaban, picoteaban a manjares. Y a José, al escuchar el sueño de él, rápido percibió. Entre dos pecadores ante Faraón hay una diferencia. En el sueño del jefe de los panaderos, él aún está aferrado de algunos méritos suyos. Y puede ver la intención de querer salvarse a sí mismo. Lo que pasa, generalmente al faraón ofrece pan blanco, pan estilo árabe, ¿no? Entonces, en tercera canasta, manjares, pasteles. ¿Qué quiere decir? Trató de agradar al faraón. Pero ¿qué pasó? Desde el cielo se bajaron las aves. Estaban picoteando a manjares. Entonces, José pudo leer el estado psicológico del jefe de los panaderos. Aún él busca alguna manera suya para salvarse a sí mismo. Aún cree que estando en esa situación tan difícil, el corazón del faraón ya está decidido para cortar la cabeza de los dos. Pero aún está dependiendo de algunos méritos suyos. Aún está buscando alguna manera, propia manera para salvarse. Entonces él se dio cuenta. Él en 3 días será levantada, será colgada. Las aves del cielo picotearán a su carne. Ya José es un siervo de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Al oír el sueño de 2 oficiales del faraón, él pudo percibir la diferencia que hay entre 2 personas. ¿Cómo inicia este capítulo? Los 2 oficiales del faraón delinquieron contra su amo, su rey faraón. Faraón está muy furioso contra 2 pecadores. Luego podemos ver, entre 2 pecadores hay una diferencia. Uno realmente percibe muy bien su destino. Para mí, solo la muerte me merece. No sabe qué hacer. No sabe cómo agradar al faraón. Solo está dependiendo de la misericordia del Altísimo. Pero el otro oficial, él es diferente que el jefe de los coperos. Aún procura, aún se esfuerza para salvarse a su propia vida. Entonces, al escuchar, José rápido se dio cuenta. El jefe de los coperos tiene un verdadero arrepentimiento. No sabe cómo restaurarse, cómo salvarse. Solo está dependiendo de la misericordia. Pero el jefe de los panaderos, estando en la situación, absolutamente debe esperar la muerte, aún está buscando alguna manera propia
alguna forma para salvarse mismos. 3 canastas son 3 días sobre manjares que las aves del cielo se bajaban, picoteaban. Tú serás colgados. Las aves del cielo te picotearán. Conforme a la interpretación de José, luego de 3 días, a cada quien les había sucedido. Vamos a ver, capítulo 40, versículo 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Ya es el momento dramático, 100% por la voluntad del Faraón. A quien quiere salvar, él puede salvar. A quien quiere matar, él puede matarlo. A quien le parece que es justo matarlo, lo mata. A quien quiere salvar y salvarlo. Entonces Faraón hizo levantar la cabeza de 2 jefes. Es un momento que 2 oficiales nada puede hacer. 100% decisión del Faraón. ¿Qué pasa? Versículo 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en manos del Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Entonces, este capítulo alegóricamente nos proyecta la sombra del Evangelio. En el día final, ¿quién será salvo? ¿Quién no será salvo? Mientras tanto es que aún tengamos la oportunidad. ¿Y cuando nosotros podemos tener la oportunidad? Mientras tanto es que aún estamos en este mundo, ¿dónde está José? La interpretación de José. Lo que yo no puedo entender, porque luego de haber escuchado la interpretación tan mala de José sobre el sueño del jefe del copero, el jefe del copero no se humilló, no se acercó a José, porque no le pidió misericordia que le ayudaras. Entonces aquí podemos ver la interpretación de José sobre 2 sueños. Entonces José ya les habló. Si tú quieres depender de ti, si quieres depender de ti, morirás. Pero si tú dependes de misericordias, bíblicamente la vid es una de principal sombra de Jesucristo. San Juan capítulo 15, él dijo, yo soy la vid, mi padre es labrador. Él dijo, yo soy la vid. Entonces, la vid es una de principal sombra de Jesucristo. Muchas veces, un día Jesús invitó a sus discípulos la copa, dijo, esta es símbolo del pacto que yo haré, símbolo de mi sangre. El pan, símbolo del carne y cuerpo de Cristo. Entonces, la misma interpretación de la Biblia, el jefe de los coperos solo dependió de la sangre de Jesucristo. Pero el jefe de los panaderos, panes blancos son sombra de Jesús, pero sobre la tercera canasta, manjares. No pan blanco. Jesús es sombra de pan blanco, pan no leudado, pan sin levadura. Entonces, dependía de Jesús, pero encima dependía de algunos méritos suyos. Si fuera así, si no fuera el 100% obra de Jesús,
en el día de juicio por aquella escoria, Dios te mandará al infierno. El 99% está dependiendo de la sangre de Cristo. Pero el 1%, si tú mezclas dependiendo de tus propios méritos, en el día de juicio final, por 1% que tú te depende de tus méritos, irás al infierno. Delante de Dios, la única manera de poder ganar su favor, su agrado, el agrado de Dios, el favor, tiene que ser el 100% por la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, conforme a la interpretación de José, el destino final de los dos se cruzaron. Uno a la muerte, uno a la vida. Entonces, Génesis capítulo 40 nos explica muy bien en qué momento de nuestra vida nosotros podemos tener encuentro con Jesucristo. En los momentos más difíciles, los momentos más oscuros de nuestra vida, pudimos tener encuentro con Jesús. Yo, siendo de 15 años de edad, recibí la salvación. A pesar que era muy joven, mi vida era totalmente oscura. Y hasta ahora yo, al ver a algunos jóvenes, tienen mucha esperanza con el mundo, digo en mi corazón, esa es la diferencia entre tu persona y mi persona. Yo nunca pude ser como él o como ella. Para mí, la vida nunca se veía con color de esperanza, sino totalmente desesperada. Cuando no tenía nada de esperanza en mi corazón, no había futuro para mí. Entonces, no sabía qué hacer. Me quejaba por mis nacimientos. Me quejaba por mis padres. ¿Por qué se casaron? ¿Por qué me tuvieron? Cuando yo no sabía qué hacer, pude conocer al Señor Jesucristo. Jesús me buscó. Pude oír el Evangelio, oyendo el Evangelio, pude recibir la salvación. El hermano quien se fijó en mi persona como su blanco de evangelización, luego que yo recibí la salvación, él me dijo, fulano, ¿sabe por qué yo me fijé en ti? Para anunciar el Evangelio, yo no sé. Sabe que yo estaba orando a Dios, que a mí me mostrara en mi aula el joven más desesperado, más triste, más miserable. No me gustó su expresión. Entonces, eras tú. Yo, por ser mí mismo, nunca pude verme a mi persona desde fuera. Desde adentro siempre pensaba. Pero ante la vista de él, entre como cerca de 60 compañeros. Yo era quien, según su parecer, era el joven más desesperado, más triste. Luego de escuchar su comentario, al principio no me causó agrado, pero luego me puse bien pensativo. Es la verdad. Ante la vista de Dios, Dios me encontró como el joven más miserable, triste, desesperados. Por eso me salvó. Es muy cierto. Lo que Él me dijo es muy cierto. Y luego acepté. Es la verdad. Era el joven más desesperado de mi escuela. Era yo. Pues Dios se fijó en mi persona. Luego de recibir la salvación, Dios empezó a darme mucha esperanza, mucha alegría. Esta vez estuve de visita en Corea. Sin querer, llegué a ser expositor de seminario en diferentes lugares, principalmente en la iglesia Gangnam, donde el pastor Oksupar ministra la misión mundial. Cuando me enteré de la noticia que me había seleccionado,
En vez de alegrarme, me desesperé. Pues, ay, ¿por qué yo? Yo dije, ¿por qué yo? Además, el matrimonio del pastor Oxupar no van a ningún lugar. Durante todo el seminario, ellos van a estar presentes. Ay, ¿qué voy a decir? Entonces, ¿quién fue el que me eligió? Está buscando el culpable. Entonces, ¿quién fue? El copastor, seguramente el pastor Kang Lee. Pero sé que sin autorización del pastor Oxupar, nada sucede, ¿no? Finalmente el pastor autorizó, pues. Sin querer tuve que dirigir un post-seminario, luego de gran seminario con el pastor Oxupar, en la misma iglesia del pastor Oxupar, ante la presencia del pastor Oxupar. Luego a diferente iglesia. ¿Y qué pasa cuando apenas? Y por eso tuve que alargar una semana más, porque mis planes todos se enredaron, porque nunca pude ver a mi familia, porque estuve dirigiendo solo seminarios nada más. Cuando me fui a Ciudad Busan, donde es mi pueblo natal, y justo sábado de la noche llegué, al día siguiente domingo pasé todo el día en los cultos de la iglesia. En el culto nocturno fue culto unidos, vinieron todos los hermanos de diferentes iglesias de Ciudad Busan. Entre ellos, ya que era donde yo crecí, muchos hermanos de mi primer tiempos me conocieron, vinieron. Hermanos de hace 40 años, ay, Pastor Pablo, sin vinos, ellos se acordaron de mí. Y también varios se acercaron a mí. Sabe que usted me anunció evangelio, por su ayuda yo recibí la salvación. ¿Se acuerda de mí? No me acordaba de ella, pero tuve que decir sí. Entonces, sí, claro que sí. Usted me compartió evangelio hace como 40 años. Entonces, gracias a Dios. ¿Cuándo nosotros podemos tener encuentro con Jesucristo? Tal vez aquí algunos jóvenes y quienes sus padres primero fueron salvos, sus padres los invitaron. Yo nunca tuve momentos más difíciles, más oscuros de mi vida, sino por la obligación de mis padres. Venía, no sé, ni siquiera yo percibo, ni siquiera sé muy bien exactamente en qué fecha yo recibí la salvación. Algunos dirán así. Pero cuando el evangelio realmente cae en el corazón, efectúa en el momento más dificultoso, en el momento más oscuro de mi vida, el evangelio cae en mi corazón. Mientras tanto es que me creo feliz, me creo bueno, me creo recto. Yo no necesito a algún otro salvador, porque no soy tan malo, no soy tan feo. Cuando el evangelio cae en mi corazón, al momento que me siento feo, me siento sucio, me siento fracasado, el evangelio cae. Cuando realmente yo necesito de Jesucristo y cae. Entonces, esta historia nos demuestra muy bien esa regla de Dios. Luego de recibir la salvación, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos ayuda, nosotros nos olvidamos de Jesucristo. Aquí que dice, versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ya los momentos más difíciles de su vida se encontró con José. Dependió de una palabra de José. Conforme a aquella palabra, él fue restaurado, salvados. Luego de ser salvo, luego de ser restaurados, se olvidó de José. ¿Cuál fue la petición de José? Cuando tú seas restaurado,
destituidos. Acuérdate de mí. Entonces, la única petición de José, acuérdate de mí. ¿Por qué es tan importante el acordarse? Cuando nosotros olvidamos de quien nos hizo gran favor, nos salvó. Cuando nos olvidamos de Jesús, por más que esté muy cerca de nosotros, resulta como no estuviera con nosotros. Porque en mi corazón no hay más espacio, no hay más cabida para acordarme de Él. Entonces, por más que Él está conmigo, como no estuviera. Así resulta. Entonces, ¿qué sucede? Tú me salvaste del infierno. Tú me salvaste de la perdición eterna. Ay, te agradezco, gracias. Por tu gracia yo recibí la salvación. Agradece al Señor. Pero ¿qué sucede? En la vida cuando se olvida de Jesús, unos días de falsa prosperidad, falsa alegría. Luego se levantan situaciones. ¿Qué dice capítulo 41, versículo 1? Aconteció que pasados 2 años, o sea, la Biblia nos cuenta el lapso del tiempo que el copero, el jefe de los coperos, quien recibió la salvación, vivió totalmente olvidado de José. 2 años. 2 años feliz. 2 años alegre. Pero luego de 2 años, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Ya el jefe de los coperos, alegre ante Faraón, ofrecía su copa. Luego de 2 años, una mañana, cuando entró en el palacio para ofrecer la copa al Faraón, vio el semblante del Faraón, totalmente decaído, desesperado, muy incómodo. Imagínense, en aquella época, depende del estado emocional, sentimental de un rey. Puede suceder que mate a uno de oficiales. Entonces, cuando se acercó al Faraón, ni siquiera contestó a su saludo. Faraón, su semblante muy oscuro, muy incómodo. ¿Qué pasa? Preguntando a sus amigos oficiales, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Anoche el Señor estaba muy contento. ¿Y qué le pasó? Ni pudo cruzar la mirada, le tenía miedos. Y Faraón le dice, anoche tuve una pesadilla. ¿Quién puede interpretar? Entonces nadie pudo interpretar. Entonces levantó su voz, ¿quién me puede ayudar? No creo que simple es un sueño, es una visión del Altísimo. Me está enseñando el futuro que está viniendo sobre mi persona. ¿Qué pasa? Versículo 8. Sucedió por la mañana, estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar al Faraón. En aquella época, cuando el rey se pone de esa manera emocionalmente, tan furioso e incómodo, cualquiera, quien sea un oficial, cuando le parece mal, le puede matarlos. Entonces todos los oficiales con cabezas agachadas ni querían levantar sus cabezas. ¿Quién puede interpretar mi sueño? Llama a todos los magos, todos los sabios de mi país. Nadie pudo contestar. Al momento muy difícil. ¿Qué pasa? Versículo 9.
Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando se le presentó una situación tan difícil, se acuerda de José. De verdad, en la cárcel del faraón, en aquellos días de mi vergüenza, ahí estaba un sabio. De verdad, su nombre era José, el intérprete. Ahí estuvo, tal vez, quizás, él podrá interpretarlo, porque vi que sobre él había un espíritu del Altísimo, gran sabiduría. ¿Se acuerda de José? Su majestad. Me acuerdo de mis días de vergüenza, de mis culpas, cuando yo estaba en la cárcel. Ante la situación tan difícil, se acordó de José. Solo se acordó, lo contó al faraón. Faraón estaba buscando a alguien que le pudiera ayudar. Ningún mago, ningún sabio. Al escucharlo, inmediatamente, búscalo, tráemelos. La Biblia aquí explica, simplemente cuando se acordó, José salió de la cárcel. José estaba muerto. José estaba de viaje. José siempre estuvo cerca del jefe de los coperos. Pero mientras tanto que el jefe de los coperos se iba muy bien, se olvidó de él. Cuando se olvidó de él, a él le resultó como José no estuviera vivo, como no existiera. Entonces, la Biblia aquí explica, Jesucristo, como igual que José, a sus discípulos les pidió una sola cosa: acordaos de mí. Cada vez que se reúnan, realicen Santa Cena. En realidad, Santa Cena no es simplemente una ceremonia, sino acordarse de Jesús, su vida, su servicio y las promesas que Él nos ha dejado. Acordaos de mí. Pero nosotros en nuestra vida, desde el día que recibimos la salvación, ¿cuántas veces nos olvidamos de Jesucristo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos días vivimos olvidados de Jesucristo? Los cristianos deben tener mucho cuidado con los bienes y también con la prosperidad. Cuando me voy muy bien, las cosas me salen muy bien, está en el tiempo muy peligroso, por emoción fácilmente puede olvidarse de Jesucristo. Nunca toma en cuenta a Él. Se olvida de Él. Sin Él, yo pasé muy bien de examen, me quedé en la universidad que yo quería. Yo me quedé en el trabajo que yo quería. Me casé con quien yo quería. Logré lo que yo quería. Parece que está prosperando. Pero ¿qué pasa? Es el tiempo peligroso. Se olvida de Jesucristo. Pero Dios es quien ama a nuestra alma. Nuestro cuerpo se corrompe. Con el tiempo, aquí no hay quien tenga un cuerpo inmortal. El cuerpo de ustedes se va pasando, envejeciendo, aunque no quiera. ¿Qué pasa? Dios ama más a nuestra alma que el cuerpo, el bien del cuerpo. Alguna prosperidad del cuerpo no le interesa tanto porque son pasajeras. Él quiere el bien de nuestro alma con Dios.
Entonces mi alma va muy mal. La salud de mi alma enferma. Casi medio muerta. Pero mi cuerpo va muy bien. Ya me vuelvo en un insensible. No me siento tan mal porque mi cuerpo va muy bien. Si Dios no interviniera en la vida nuestra, ¿qué pasaría a esa persona? Toda la vida pasaría en un sueño y moriría con gran vergüenza. Dios, por amar a nuestro alma, nos interviene. ¿En qué momento luego de recibir la salvación pudieron tener encuentro más marcado con Jesucristo ustedes? ¿En qué momento pudieron experimentar? Es Jesús, es Dios. Luego de haber recibido la salvación, ¿en qué momento de sus vidas ustedes pudieron tener un reencuentro con Cristo? Cristo en mi vida, Cristo en mi hogar, Cristo en mi labor. ¿Cuándo pudieron tener un reencuentro tan marcados? Al momento difícil, sin buscarlo, no puede continuar. Cuando a este jefe de los coperos sucedió esta situación, la angustia, ¿qué pasa aquí? El rostro de nuestro Señor. Nadie quiere contestar. Todo con cabeza agachada. Silencio, silencio. ¿Dónde están los magos? ¿Dónde están los sabios de mi país? Nadie me puede ayudar. Inútiles. Voy a matarlos. Ya el copero, con su copa, no podía consolar a su jefe. No sabía qué hacer, ni valor tenía para acercarse al faraón. Cuando sintió totalmente rechazado, se acuerda. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos. Él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Aquí podemos ver la mano de Dios cómo dirige a nuestra vida. Cómo al momento más oscuro, más dificultoso de nuestra vida, pudimos tener primer encuentro con Jesucristo y ser salvos. Luego de ser salvo, su mano nos dirige para que sin buscarlo no podemos continuar. Es una bendición. Ustedes, sin buscar al Cristo, ¿puede llevar una vida feliz? Entonces la persona realmente infeliz de este mundo. Si realmente fuera gente bienaventurada, bendita por Dios, sin Jesús, sin buscar a Dios, no debe poder vivir felizmente. Entonces, su espíritu dirige mi alma para que busque a Dios. Busque a Jesucristo. En el Nuevo Testamento también encontramos una parte bien similar a esta parte. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2. Versículo 1 al 3. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús
Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ya, ¿qué significa una casa de boda? Jesucristo fue invitado. No sabemos cuántas horas haya pasado sin que el maestro Sala, el novio, la novia, se fijara en Jesús. Durante unas cuantas horas, Jesús, el Creador nuestro, en una casa de boda, como un olvidados. Pasaban horas viendo que los seres humanos protagonizaban. Llegó el momento que faltaba el vino. Todo lo que los seres humanos prepararon, faltan. Entonces María, unas cuantas horas sin buscar a Jesús, estaba feliz en el ambiente de la casa de boda. Luego, cuando llegó el momento difícil, al oído de ella llegó la noticia, no hay más vino. ¿Qué hacemos? Nació la angustia, la aflicción en la cocina. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La situación llegó hasta el oído de María. Se acordó de Jesús. Aquí está Jesús. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Que la Biblia nos explica, qué bueno todo lo que nosotros preparamos algún día falten. Todo lo que nosotros preparamos algún día fallen. Qué bueno. Si nosotros nunca fallamos, todo lo que nosotros preparamos nunca faltan. En toda nuestra vida nunca buscaríamos a Dios, a Jesucristo. Pero todo lo que nosotros hacemos faltan, fallan. Cuán bueno es el momento de acordarse de Jesucristo. Momento de acordarse de Dios. María se acordó. ¿Qué? Que no tenemos más vinos, tenemos poco, pero enseguida ya va a terminar. ¿Qué hacemos? La falsa alegría, que el falso gozo de María se acabó. Cuando se acabó lo falso, ¿y qué pasa? Se acordó de Jesús. Al momento de acordarse de él se salió de la cárcel. Entonces la Biblia nos explica la cárcel de los pensamientos. Nosotros vivimos muy a menudo olvidados del Señor Jesucristo. Por más que Él está con nosotros, cuando no nos acordamos de Él, llega a ser para cada uno de nosotros como Él no existiera, no estuviera con nosotros. Un día un hermano cometió un pecado, pero que económicamente fue un fraude. Entonces le esperaba el juicio. Entonces el abogado le informaba, usted creo que va a recibir tantos años de pena de la cárcel. Entonces el hermano se sintió muy difícil, buscó al pastor, por su parte. Pastor, yo sin querer hice un fraude.
Entonces me espera juicio. No sé qué hacer. Que mi abogado me dice, a mí me corresponde. Seguramente el juez me daría tantos años de pena de la cárcel. ¿Qué hago? Y pastor le dio un consejo. Hermano, no trate de acomodar tu palabra ante el juez. Dile la verdad. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué engañaste? ¿Cuál fue la situación? Dile la verdad. Depende de Dios. Solo de Dios. Aunque tú te dependa de Dios, el juez te daría tantos años de pena de cárcel. Recíbelo porque a ti te merece. Solo tiene que dependerte de Dios. El hermano esperaba su día de juicio. Antes de llegar sus turnos, algún otro acusado le preguntaba, ¿por qué estás aquí? Yo sin querer hice fraude. Entonces ellos empezaron a darle mal consejo. No lo diga jamás, así no lo confiese. No. Así tiene que mentir, así acomodar tu palabra. Cuando fuiste, pregunta a alguno que tiene experiencia, quería enseñarle. Un momento él se dejó arrastrar por ellos. De verdad, así voy a decir. Bueno, así yo voy a hablar bien inteligentemente. Luego se acordó del consejo del pastor Oxupar. No trate de acomodar tu palabra. No trate de mentir. Dile la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué que tuviste que engañar a otra persona? ¿En qué situación estabas? Dile la verdad. Llegó su momento. ¿Quién es juez? Es un veterano, es una persona de mucha experiencia. ¿Cuántos acusados había indagados? Sabe cuando uno se acomoda a la palabra, miente, sabe. Empezó a hacer preguntas. El juez finalmente se sorprendió. Bueno, veo que por lo menos tienes un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Finalmente lo liberó. Entonces el hermano se regresó a la iglesia, dio su testimonio. Dios, ¿por qué en nuestra vida nos permite algunas dificultades? ¿Por qué nos lleva ante algún reto y ante un desafío? ¿Por qué? Para el bien de nuestro alma. Es el único momento que no nos olvidemos de Él. Nos acordamos de Él. Tenemos una mala costumbre. Buscamos nuestra zona de confort. Siempre queremos estar sentados. Aquí en México, como se dice, la gente que solo busca la comodidad. Nunca quiere trabajar. Como se dice, yo no sé. En Perú, cuando yo era ministro en Perú, había palabra, pero no voy a mencionar porque es grosería. Entonces, bueno, de otra forma, eres como una gallina, dice. Es una forma ya bien educada, gallina. Gallina que cubre a sus huevos. Nunca quiere moverse de su lugar. Somos así. Pero Dios ama a nuestra alma. Nos hace buscar a Dios. Por si acaso aquí no hay quienes tienen a Jesús encarcelados en la cárcel de sus pensamientos. Y Dios quiere liberarlos. Él sabe cómo puede liberarlos de la cárcel de sus pensamientos, mandándole a cada uno de ustedes situaciones, dificultades. De verdad, hace tantos años, yo cuando me enfrenté con tal situación difícil, no sabía qué hacer y busqué a Jesús
¿Qué pasó? Jesús en mi vida apareció, me ayudó, me salvó. Y luego me olvidé de Él. Entonces, Él nos quiere ayudar. Jesús está vivo. Amén. Jesús está vivo. Hasta en ese momento está vivo entre nosotros. Pero hay los momentos como no estuviera vivo. ¿Por qué razón? Nosotros que nos olvidamos de Él. Pero al momento de acordarnos de Él, Él sale de aquella cárcel. En unos momentos resuelve todas las situaciones. Nos muestra su poder y su presencia. Y así Dios que nos quiere ayudar. Que Dios les bendiga. Hoy hasta aquí compartimos.